Quiero que me acompañe y que vayamos a la palabra del Señor en Mateo 22. Y vamos a estar leyendo del 34 al 38 de Mateo 22. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice a la letra así: Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Creo que en medio de esta lectura surge algo importante y es una pregunta: ¿qué significa amar a Dios? Ese es un principio en el cual nos debe de regir, pero también una pregunta que debemos de hacernos: ¿qué significa amar a Dios? Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que el más grande de los mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto involucra nuestros pensamientos, esto involucra aún nuestros gestos corporales, nuestra manera de actuar, amados, ante nuestro semejante, ante nuestro prójimo, ante nuestro cónyuge o familia. Qué importante, amados, saber que la palabra del Señor nos enseña que si nosotros debemos de pensar es en lo bueno, es en lo amable, es en lo puro. Eso dice la Escritura. Si hay virtud alguna, en eso debemos de pensar. Para algunos podemos pensar y decir: eso es como imposible. Y es imposible para el natural. Pero aquel que es espiritual sabe que con Cristo todo se puede. Para amar a Dios necesitamos que nuestras emociones, sentimientos, pensamientos estén involucrados, amado, en pensar en Dios, en meditar en su palabra. Dios le menciona a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿En qué estamos meditando nosotros? ¿Qué estamos pensando nosotros? Estamos pensando en la palabra, estamos meditando en la palabra, somos corregidos por la palabra, somos guiados por la palabra. Si usted está haciéndolo así, yo lo felicito. Y si todavía no ha llegado o no tiene la capacidad o cree usted que no la tiene, yo quiero decirle que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque es nuestra fortaleza. Cuando nosotros hemos entregado nuestro ser a Dios, ¿y qué es eso? Es entregar nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros hemos entregado nuestra voluntad y nuestro ser a Dios, nosotros podemos tener la capacidad, porque el Espíritu Santo nos da el fruto, y el fruto del Espíritu consiste en tener amor, en tener gozo, en tener paz, en tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tener esa templanza, mantenernos bajo ese principio, confiando y creyendo y meditando en la palabra, creyendo en esa palabra hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, aun cuando estamos afligidos, aun cuando estamos pasando por un momento difícil, que hemos perdido un ser querido o aquellos proyectos se han caído. Nosotros podemos tener paz, porque aquel que tiene a Cristo puede tener la fortaleza de Cristo aún en medio de la adversidad, aún en medio de lo que se oye, aún en medio de lo que alguien dice a través de sus malas noticias. Puede tener esperanza, porque en Cristo hay esperanza, porque Él venció a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Es importante, gloria al Señor, comprender y hacernos la pregunta: ¿qué significa verdaderamente amar a nuestro Dios? La palabra de Dios nos declara algo importante con respecto al amor.
En 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Vivimos bajo un principio donde el sistema greco-romano lo ha enseñado y ha influenciado muchas mentes y corazones. Y a través de ciertas filosofías que han salido en el mundo entero, hemos tomado ese principio y hemos adoptado ese principio en nuestra vida. Decimos quizás: qué gusto verte, cuando no estamos a gusto con ver a una persona. Yo sé que no todos, porque el que tiene a Dios le da gusto ver a su semejante. Por eso Jesucristo mencionó y dijo un principio muy importante, y es el principio: aprendan a mí, a ser manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Número 1. Número 2, importante que Jesucristo enseñó y enfatizó claramente un principio que nosotros debemos de adoptar, y es que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay refugio, que solamente en Él hay paz. Por eso Él menciona y dice: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece placeres, el mundo te ofrece licor, droga, te promete y también te ofrece inmoralidad sexual. Por eso muchos matrimonios terminan destruidos, simple y sencillamente porque creen que el vacío que llevan en su corazón puede ser llenado a través del placer, a través de lo que el mundo ofrece. Ofrece cierta paz, amado, que no puede sostenerla. La paz que Jesucristo ofrece es que en medio de cualquier turbulencia usted puede estar confiado, porque el Cristo de la gloria lo va a sacar adelante, porque el Dios eterno lo va a sostener. Porque no hay, amado, ninguna circunstancia que haya vencido a Cristo. Jesucristo venció la misma muerte, y lo vemos cuando ordenó a Lázaro después de 4 días que saliera donde había sido sepultado, y dice que Lázaro se levantó. Pero ¿qué ocurrió, amados hermanos, con aquellos que tenían su filosofía y se llaman fariseos? ¿Qué ocurrió? Dice que trataron de matarlo por el hecho de que Jesucristo vino a cumplir lo que ellos no cumplían. Ellos eran religiosos, pero una religión vana, que hablaban de algo que no eran, que imponían cargas sobre la gente que ni ellos podían llevar. Sin embargo, Jesucristo, siendo rey, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, y nos modeló una vida, y una vida, gloria al Señor, de paz, una vida de gozo, una vida de bonanza. Por eso Jesucristo nunca tuvo temor a las circunstancias negativas. Si usted lee la palabra, porque la Escritura menciona y dice, y es importante atesorar este principio: escudriñad las Escrituras, porque según os parece en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos heridos? ¿Por qué estamos molestos? ¿Por qué estamos insatisfechos? Porque no conocemos la palabra. En la palabra hay tantas promesas que hoy, para aquellos que somos hijos de Dios, se convirtieron en herencia que pueden sostener tu vida, porque somos herederos, coherederos y copartícipes de cada una de las bendiciones. La palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado y que Él predicaba y nos enseñó, amados, son vida y son verdad, dice la Escritura. Y por eso, si la palabra es vida y es verdad, entonces puede vivir usted en vida plena y en vida, amados hermanos, en abundancia y en verdad y en una realidad. Aún en medio de la adversidad, su realidad, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Así que si nosotros entendemos, amados hermanos, entonces vamos a responder por medio de la palabra un principio importante. ¿Qué significa amar a Dios? Como primero, amar a Dios significa obedecer su voluntad. Diga: yo quiero vivir en esa voluntad.
¿Cuántos alaban a Dios? Obedecer su voluntad. En veces me entristezco y voy ante Dios y oro y le digo: Señor, ayúdame. Porque si tu palabra dice que siervo inútil soy si hago lo que usted manda, yo no hago lo que usted manda. Yo hago ciertas cosas que usted manda. Soy débil, no tengo fuerza, necesito tu ayuda. Así que Juan 15, el 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dígale al vecino: tú eres amigo de Dios si haces lo que Él manda. ¿Por qué será? Alguien preguntaba el otro día que hay evangélicos que yo veo que tienen victoria, pero hay evangélicos que tienen mucho que decirse de Él. Y yo le mencionaba y le decía: porque uno solamente son evangélicos y el otro es seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo siempre tendrá victoria. El evangélico solamente por el nombre no tendrá victoria. Porque puede ser como cuando hay una pulpería que un día fue muy famoso y solamente quedan los rótulos, y llega alguien sediento y dice de por allá largo: Coca-Cola, me voy a quitar la sed con una Coca-Cola, y sale corriendo donde venden la Coca-Cola, y cuando le dice: hay Coca-Cola, mira que los estantes están vacíos. Y muchas veces solamente tenemos el rótulo de evangélico, pero no hacemos lo que Dios manda. No seguimos el principio que dice la palabra: nadie será avergonzado si sigue a Jesucristo, si hace lo que Cristo hizo y si vive como Cristo vivió en esta tierra. Tendrá victoria, tendrá paz y tiene garantía de vida eterna. No podemos decir que amamos a nuestro Dios si somos rebeldes a su palabra. Amar a Dios significa rendir mi voluntad. ¿A quién? A Él. Como lo mostró nuestro Señor Jesucristo en su oración cuando estaba en el monte Getsemaní. Él menciona en Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos iniciando el año, pero si usted mantiene rendida su voluntad a Dios, mirará a Dios obrar en todos los sentidos. El ser humano aparentemente lo que busca, amado, es dinero, fortuna, bienes, estabilidad, pero en realidad hay muchos que han llegado a tener bienes. Hay muchos que han llegado a tener fortuna. Hay muchos que han llegado a estar en la cima, en la cúspide de la fama. Pero ¿por qué se han quitado la vida? ¿Por qué se han suicidado? ¿Por qué se han divorciado? ¿Por qué será? Porque la Escritura claramente dice: apartado de Jesús, apartado de mí, nada podéis hacer. Cuando el hombre llega a cierta edad y madura, comienza a darse cuenta que el dinero, la fama, el éxito y las metas que se ha propuesto no llenan su corazón. Que lo que llena su corazón, amados hermanos, es poder estar sentado junto a la familia, es poder compartir con los seres queridos, es poder tener esa paz interior. Y esa paz solamente Jesucristo la entrega, la da. Cuando nosotros damos nuestra voluntad, cuando nosotros traemos ante Dios nuestra voluntad, entonces podemos tener esa estabilidad. Por eso la Escritura menciona y dice claramente, amado, un principio: amado, yo deseo que ustedes sean prosperados. Juan lo menciona. Así como prospera su alma, la prosperidad no está afuera.
porque podemos alcanzar todo y sigue en miseria nuestro interior. Podemos tener éxito y sigue, amados hermanos, de lo peor nuestro interior. Es cuando nuestro interior está enriquecido y conoce acerca de Cristo. Es cuando nuestro interior se deleita estar en la presencia de Cristo. Es cuando nuestro interior puede estar y pasar tiempo con Dios. Entonces ahí donde inicia la prosperidad, porque es en todas las áreas que estás próspero. Oh, aleluya. Por eso la Escritura menciona y dice: si ustedes tienen techo, si ustedes tienen pan, ¿qué más quieren? Pero muchas veces el vacío nos hace queremos más, queremos más, queremos más. Y la Escritura, ¿sabe qué dice? Porque el que trate de hallar su vida, la va a perder. Y el que trate de perder su vida por amor a Cristo, la va a encontrar. Vale la pena seguir a Cristo. Y la palabra menciona y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vale la pena. ¿Sabes qué le dijo Dios a un hombre que comenzó a decir: bueno, he tenido tanto éxito y tengo esos graneros, y esos graneros me parece que son muy pequeños? Yo voy a destruirlos y voy a hacer unos más grandes, y luego voy a reposar, mi alma va a reposar. Y dice que Dios le hizo una pregunta y le dijo: necio, hoy mismo vienen a pedir tu vida, y todo lo que ha hecho, ¿de quién será? Muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y decimos: por amor a mi familia. Pero el principio que nos enseña la palabra del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas nos va a llevar a tener una condición de paz, una condición de amor, una condición de bonanza. Y vamos a comprender entonces, oh gloria a Dios, que es a través de Él y solo a través de Él que podemos tener la mejor condición: paz. La paz solamente la ofreció Jesucristo entregándose en la cruz del Calvario. Por eso en el Getsemaní entregó su voluntad, oh gloria a Dios, y se hizo siervo por nosotros, y subió a la cruz y murió por nosotros. Así que es importante conocer, entender. Si decimos que amamos a Dios, pero queremos vivir a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad y no la de Dios, entonces somos mentirosos. Porque el cristiano que verdaderamente ama a Dios somete su vida ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hoy digámosle al Señor: ayúdame a mantenerme sometido a tu voluntad, a vivir para ti, a amarte a ti sobre todas las cosas. Hay un segundo punto importante: amar a Dios significa amar su palabra. Dígale al vecino: si tú amas la palabra de Dios, será medicina. En el Salmo 119, 97 y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Le está hablando la palabra. Todo el día es ella meditación. Cuán agradable es e importante son nuestra vida o esa palabra, amados hermanos, de las personas que amamos. Cuando una persona que amas te dice: me alegro verte, tú le crees porque sabes que te ama, y esa palabra te fortalece. Y qué bueno es que Dios dejó sus cartas, que Dios dejó sus palabras, que Dios dejó su escrito inspirado por el Espíritu Santo de Dios a través de grandes hombres, y que hoy podemos disfrutar de esas cartas, de esa palabra, y entender que dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Qué interesante es, amado, recordar aquellos tiempos donde quizás no había una red social,
pero que sí nos habían enseñado desde nuestras primarias, gloria al Señor, y secundaria, cómo hacer una carta. Y podíamos enviar una carta a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y decirle: ¿cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Juliana? Y Juliana leía la carta una y otra vez y se alegraba. Y se alegraba Julián también. Como aquellos que en un momento que estuvieron enamorados, espero que siga enamorado de su esposa y de su esposo, y mandaba su carta, y llegaba la carta quizás un mes después, pero llegaba. ¿Qué pasaba? El que la recibía se alegraba, y algunos, aunque no eran verdad, se alegraba, aunque era farsa y mentira. Pero qué importante que la palabra de Dios no es una farsa, es una verdad. Y todo aquel que la lee es medicina para su alma, es medicina para su hueso, es bendición para su vida. Vale la pena leer la palabra de Dios. Así que es importante que nos apliquemos, gloria al Señor, este mensaje a nosotros. Es importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios tiene que ser para nosotros así de importante, así de valiosa. Y aún más puede ser la palabra. Son palabras de amor y verdad. Son palabras de amor eterna. Nuestro Dios quiere que la guardemos en lugar muy especial, en lo profundo de nuestro corazón. Que en las circunstancias podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿y quién me separará del amor de Cristo Jesús? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No hay nada que me pueda separar del amor de Cristo Jesús. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aunque tengamos esta palabra, si no la cuidamos, terminamos allá. Pero lo importante es que hay un cumplimiento para los padres. Les menciono esto: que cuando usted instruye al niño en el camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. En un momento caí de la gracia de Dios y me aparté, pero no podía olvidar ese principio que me enseñaron. No podía olvidar, el Señor, gloria al Señor, lo que a mí se me enseñó, ese principio de amar a Dios sobre todas las cosas. Y tuve que salir de ahí y volver mi mirada a Dios. Y cuando volví mi mirada a Dios, su gracia me abrazó. Y hoy estoy aquí pregonando su palabra y hablando la verdad de Cristo, sabiendo que solamente a través de Cristo hay esperanza. Vale la pena instruir a nuestros hijos. Vale la pena reconocer a Cristo. Vale la pena rendir nuestro corazón a Cristo. Vale la pena arrepentirnos, pero también convertirnos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que los abuelos tenemos un trabajo importante, pero también los padres tenemos un trabajo importante. Así que si usted es bisabuelo, también siga trabajando en eso. Oye, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gloria a Dios: lo que aprendiste de tu abuela, lo que aprendiste de tu madre, de Eunice, de Loida, es lo que yo te estoy encargando. Y de mí, antes mucho, que prediques la palabra, que avives el don del fuego que hay en ti. Yo vengo a decirte, a exhortarte en el amor de Cristo, que lo avive, porque viene una temporada grande de parte de Dios que será de bendición y te va, gloria al Señor, a persuadir de su amor. Como tercero, amar a Dios significa amar su casa. Decir: yo quiero ese calor. Lo más difícil no es vivir solitario, eso es bonito y fácil. Es vivir junto. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿por qué será que la Biblia dice llevando las cargas unos con otros? Porque hay algunos que se recuestan al otro, el otro al otro, y es posible que te canse. Es posible que hayan muchos que solo te dicen: ora por mí, ora por mí. No, está bueno, si usted quiere que oremos, oramos. Pero no quieres venir a la casa de Dios.
Vení, yo quiero que vayas a orar por mi casa porque yo siento como que algo camina arriba del zinc. Y cuando salgo allá afuera, yo siento también como que una sombra me sigue, los pelos se me paran. Vení a orar por mi casa. Usted tiene que llevar a aquel que venció a los principados en la cruz del Calvario, a las potestades en la cruz del Calvario. ¿Y dónde lo voy a llevar? Llévelo en su corazón. El que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Alaba la gloria de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes victoria en el 2025, en el 2026. Mirarás la gloria de Dios. Así que es muy importante lo que nos menciona el Salmo 122, 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y usted dirá, ¿y por qué será que Dios le gusta que nos reunamos? Ama ese principio, porque es aquí donde usted va a ver si verdaderamente usted ama a Dios. ¿Y cómo sé si amo a Dios? Perdonando a mi prójimo. Dígale al vecino, mi prójimo me va a fallar, pero yo debo de dejar pasar la ofensa. Cuando tú tienes tu cónyuge, habrán errores, debilidades de él, pero si eres sabio vas a cubrir su debilidad. Y si lo amas, aun cuando te ofende, usted dice, dejo pasar la ofensa porque yo le amo y ella me ama. Y son principios importantes que debemos nosotros comprender. Amar su casa se va a significar, amados hermanos, que todos estamos llenos de imperfecciones. Esto es como un hospital. Todos estamos luchando con algo y tú tienes que ayudar en la debilidad de aquel. Aunque, ¿cómo le dijo el discípulo? Señor, le dice, ¿y yo cuántas veces voy a perdonar a mi prójimo? Y le dice, infinidades de veces. Cuántas veces te falle, perdónalo. Cuántas veces te falles, perdónalo. Cuántas veces te falles, perdónalo. Ámalo, ámalo. Si tú amas a tu prójimo, amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Jesucristo, cuando te ve que estás pecando, te dice, tú eres mi hijo, vuelve a mis brazos. Y cuando vuelves a sus brazos y le pides perdón, Dios no se acuerda del pecado ni te está acusando nunca más. El único que acusa al ser humano es Satanás. El amor de Jesucristo es perfecto y todo aquel que vuelve a Jesucristo puede hallar perdón y vida eterna. Vale la pena vivir para Cristo. Los pastores nos equivocamos, los líderes nos equivocamos, los seres humanos nos equivocamos, pero el Eterno no se equivoca. Él te hizo a imagen y semejanza, y desde el día que te permitió que tu madre te diera luz, desde ese día Él tiene cuidado de ti y está a favor tuyo y te ama. No importa tu debilidad y condición, nadie te acusa. Jesucristo le dijo a aquella mujer que llegó y los fariseos lo llevaron y le dijeron, esta mujer fue encontrada en el mismo acto. Y le dijo, ¿qué dice la ley según Moisés? Y les preguntó él claramente, el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Y dice la escritura que todos lanzaron su piedra, pero fue cuando la botaron, no contra la mujer, no le pudieron quitar la vida. Ellos se dieron cuenta y estaban descubiertos que ellos eran pecadores, porque todos somos pecadores. El que no peca de una, peca de otra, pero lo importante es esforzarse para salir adelante y amar a Dios sobre todas las cosas y sobreponerse de todas las debilidades. Todos se fueron. Jesús le dijo a aquella mujer que era adúltera, ni yo te condeno, vete. Y le dijo un principio, y no peques más. ¿Qué hizo Jesús? Le perdonó sus pecados, se olvidó de sus pecados y la despachó y le dijo, mantente caminando en la brecha. Y si usted se ha apartado de los caminos de Dios o no conoce de Cristo, vale la pena pasar este año 2025 acompañado del Eterno. Vale la pena pasar este año 2025 viviendo para Cristo.